Agosto 26 de 1972. A mis hijos Iván y María Inés. Les escribo esta carta por temor a no poderles explicar nunca lo que pasó conmigo. Porque los dejé de ver cuando todavía me necesitaban mucho y porque no aparecí a verlos nunca más. Aunque sé perfectamente que la mamá les habrá ido explicando la verdad, prefiero dejarles mis propias palabras para el caso de que yo muera antes de que ustedes lleguen a la edad de entender bien las cosas. Mi padre murió el 29 de mayo de 1977. Cuando empecé a hacer esta película, sabía algunas cosas. Lo que había oído, que no era una descripción clara de los hechos, se convertía siempre en una imagen de una persona muy heroica. Yo una vez dije que yo preferiría tener un padre vivo que un héroe muerto, porque me pasé la vida en México y las veces que fui a Argentina conociendo gente que me miraba como a la hija de un héroe. Yo siempre me acuerdo de él como un buen tipo, como un tipo que tenía buen carácter, que era un tipo que siempre aportaba, que nunca estaba en las cosas innecesarias, superfluas, metido en nada de eso. Tu padre era un hombre muy seguro en sí mismo, muy sintiendo siempre que él no se equivocaba. Y bueno, y esas cosas tienen costos grandes también. Realmente siento que lo que más me falta es su mirada. La mirada de tus padres te confirma, te hace, te construye. Y eso es como crecer a ciegas. A tu papá lo conocí, creo que fue en un verano, debe haber sido año 57. Fue muy gracioso porque tus abuelos, mi papá y mi mamá, se iban al campo y tenían mucho miedo de que las nenas nos quedáramos solas. Entonces tu papá venía a acompañarnos, se quedaba a dormir en la casa con nosotros y como dijo tu abuelo paterno, se hizo el clergable. ¿El qué? El clergable, diríamos en argentino. Y ahí empezó el romance. Nos casamos en el 63, en agosto del 63. Y durante los primeros años de nuestra vida juntos compartimos el trabajo pedagógico en el San Francisco, en el Colegio San Francisco de Asís. E incluso cuando pensaba en esta entrevista recordaba que uno de los proyectos era poner una escuelita quizás por la Patagonia, por algún lugar lejano. Proyecto que compartíamos en la cosa del amor por la educación. Yo recuerdo perfectamente cuando comencé a convertirme en un revolucionario. Fue un día de invierno muy frío en que un compañero de escuela primaria se cayó, casi congelado, en la puerta del edificio donde estaban las aulas. Yo tendría 8 o 9 años. Vi que ese chico tenía solo el guardapolvo escolar encima de una camisa rotosa. De pronto sentí una terrible vergüenza por mis ropas abrigadas, por mis zapatos y medias de lana. Sentí como si yo le hubiese quitado la ropa a ese chico. Su frío fue para mí un sufrimiento concreto. Sus manos y su cara morada y sus articulaciones rígidas me espantaron como la misma muerte. Los argentinos somos ricos porque la Argentina es un país riquísimo, decía la maestra y citaba largas cifras de producción de trigo, carne, azúcar
y ventajosísimas ubicaciones en los rankings de producción de los países del mundo. Sin embargo, yo conocía compañeros que no comían nada antes de caminar los 5 kilómetros que los separaban de la escuela y que aguantaban el hambre hasta la tarde con una batata asada que les daban los padres antes de salir de su casa. Fue mucho más, digamos, más dulce en su sentimiento, más tierno, mucho más tierno que yo. Han transcurrido 30 años desde entonces. Nosotras tenemos 30 años más, 30 kilos probablemente más y a lo mejor 30 desengaños más. La última clase que tuvimos con él fue el 24 de noviembre del año 1964. Y en uno de los escritos íntimos que tengo, recuerdo, lo he leído esta mañana, que yo decía, Iván hoy vino con un saco azul y un pantalón gris. Y yo hubiera preferido que se pusiera el negro. La imagen que tengo es del caballero que llegaba impecable a darnos clase. No guardo recuerdos como ella de cuadernos, de clases, de crítica. Estuve revisando rápidamente la libreta antes de venir. Todas he encontrado excelentes notas. De manera que no debo haber tenido ningún problema, ni roce, ni indicaciones que me haya tenido que hacer. Sí recuerdo que estaba enamorada de él. El amor de los 17, 18 años, el profesor que con sus 2 libros debajo del brazo o en la mano llegaba impecable a darnos clase y que nos permitía el diálogo, que no era la autoridad frente nuestro y que embelesada lo escuchábamos. Fui profesor y rector de un colegio secundario, donde aprendí que en el sistema capitalista la educación es un instrumento de distorsión de las conciencias, de adoctrinamiento sistemático de los niños y jóvenes para convertirlos en marionetas manejables por control remoto. En ese trabajo aprendí muchas cosas más sobre los seres humanos. Quise y respeté mucho a esos jóvenes y me sentí querido y respetado por ellos. Traté de ampliarles el margen de libertad y de impedir que los deformaran demasiado. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Después de la caída de Illia, hubo un acontecimiento que sirvió para definir un cambio en la modalidad del accionar de los grupos estudiantiles. O sea, ya no se planteó solamente enfrentar gremialmente, ni con las tomas y demás, sino incluido asumir que la violencia no era patrimonio de quienes detentaban el poder, sino responder a la violencia con la violencia, que fue la muerte de Santiago Pampillón. Mi práctica de esos años, desde 1966, era la de grupo de choque en la lucha contra la dictadura de Onganía, lucha callejera y agitación masiva. Con otros 4 compañeros, era dirigente del Comando de Resistencia Santiago Pampillón. Esto es la capital de Córdoba, pleno centro, Rivera, Indarte y Rioja. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego. La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar. Hasta el momento hay 2 heridos. Flores, herido de bala en la pierna derecha,
y Hernández, herido en el hombro, ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto? 3 heridos hasta este Una vez que momento. estando yo en la Facultad de Filosofía, llegaron los grupos fascistas a atacar a los estudiantes y entonces fuimos todos en manifestación a tomar el decanato. Y bueno, y resulta que yo que normalmente llegaba a casa a las 9 de la noche, suponte, llego a las 11 y le digo a tu padre, lo que pasa es que se tomó el decanato porque fueron los fascistas y tu padre dijo, bueno, patria o heridas leves, ¿me explico? Dentro de lo que era mi barrio, mis amigos, había un grupo de pibes, pelo largo, hacían artesanías, todo eso. Quien respaldó a ese grupo, de la cual después terminaron grandes compañeros, muchos ya están muertos, otros están vivos todavía, fue tu padre. Estaban haciendo cosas en cuero, en una pieza, con un tocadisco a toda máquina, que no sé, que estarían escuchando. Y entró y dice, ¿dónde me trajiste, loco? Dice, ¿qué? El comando Jimi Hendrix. Y bueno, y ahí los conoce. Yo lo conocí en el periodo en que se iba transformando parte, como te decía, de ese grupo estudiantil, la agrupación estudiantil, en lo que fue la estructura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Córdoba. En un caso era patria o heridas leves, o sea, universidad, ámbito gremial, y el otro era patria o muerte realmente. Tu padre era uno de los fundadores, era la persona que tenía más clara los objetivos, la estrategia, el sentido organizativo. Él siempre fue uno de los teóricos más destacados que tuve, posiblemente el más destacado que siempre tuvimos. Yo estaba mucho más con FARC que con Montonero. Bueno, pero al final opté por trabajar como había que trabajar porque no quedaba más que ese grupo. Yo, como no era, te digo, la condición, no tenía obligación de responder exactamente las cosas, pero sí hice muchas acciones como necesarias. Y te digo, las hice, ¿sabes por qué? Porque a mí me amparaba esto que me ves. El pelo blanco, y la cosa de que parezco una señora que va a la feria a comprar repollo y zanahoria. Entonces sí, yo hice cosas que a lo mejor una persona joven no lo hubiera hecho, pero yo sé por qué las hacía. Yo le había pedido que me dijera cuándo se iba a un operativo, no a qué operativo ni qué era, sino que saberlo significaba para mí saber cuándo realmente tenía razones reales para estar angustiada, preocupada y esperando, y de no saberlo significaba que siempre estaba en esa situación. Esos fueron 2 años muy hermosos y muy duros para mí y también para la mamá, que compartía conmigo algunos secretos y todas las preocupaciones. Comprendíamos cuáles eran los desenlaces posibles. Nos queríamos y nos respetábamos mucho. Los dos éramos revolucionarios, pero sabíamos que ella no podría seguirme en la forma de lucha que yo había elegido. Ella tuvo siempre una imposibilidad constitucional para ejercer la violencia. Yo preguntaba mucho por mi papá. Y mi mamá me decía que mi papá se había tenido que ir de viaje, pero que me quería mucho y que ya se iba a poner en contacto en cuanto pudiera. Que me iba a hablar o me iba a escribir o iba a venirme a ver. Me impresionó mucho ver en la casa, por ejemplo, armas o ver grandes sumas de dinero que estaban ahí, escondidas. ¿Nunca estuviste en una acción con él? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Que no sé cómo decirte, porque he estado tan desmistificado, ¿no es cierto? Hay personas que las cosas las hacen sencillas. No creo que nadie odie la violencia más que yo. Hijos, créanme. Más aún ahora que me he visto obligado a ejercerla durante tanto tiempo y que he visto caer en la lucha a mis más queridos compañeros.
es que cuando caducan todos los subterfugios y todos los engaños porque el pueblo los ha conocido a todos, cuando todas las trampas y mentiras han sido agotadas, aflora la verdad. Y la verdad del sistema capitalista es la violencia. La violencia es esencial a este sistema responsable del hambre, del dolor, de la humillación de nuestro pueblo. Solo la fuerza bruta lo sostiene. Recuerdo que tenía una cierta fruición, para ser sincero, también por la cuestión militar. Era un cuadro militar, sin duda, experimentado, fogueado, por lo que sé, de una gran temeridad, digamos, de una gran audacia, un tipo de un enorme coraje personal. ¿Y lo de Sánchez? ¿Cómo fue? Y lo de Sánchez fue un operativo que, yo te digo, yo tengo la versión. Sé que Gabrielita fue vestida de colegiala, vos viste que era chiquita. Fue la que dio el aviso de que estaba saliendo el vehículo de este general. Después lo demás fue una persecución y el dispararle con fusil FAL. ¿Cómo fue todo el día del pase a la clandestinidad de él? Hoy ese día fue inolvidable. Todos los domingos nos íbamos, nosotros tres, vos, Iván y yo, a la casa de papá de mis padres, a la Quinta Santana. Ese domingo habíamos quedado como todos los domingos, que tu papá como a las 8, 8:30 vendría a buscarnos para irnos a la casa de Barrio Jardín Espinosa, donde vivíamos. Y como a las 6 de la tarde más o menos tocan la puerta de calle y abro yo y era una persona, un hombre, que me dice que lo buscaba al profesor Roque. Yo le dije, ¿para qué lo busca? Y me dijo, no, lo busco porque usted ya sabe, tengo que hablar a solas con él, como dando por entendido, por sobreentendido, de que había alguna cosa clandestina. Entonces yo, que lo percibí como un policía, le dije, pero ¿qué puede tener que decirle a mi marido que no me pueda decir a mí? Entonces a mí me entró desesperación que tu papá llegara a buscarnos. Y el único teléfono que yo tenía, que conocía como para posibilidad de comunicarme con tu papá, era el de Pardo. ¿Vos te acordás de mí cuando era chica? Sí, sí. Me acuerdo. Eras muy chica, pero me acuerdo. Que me hacían chistes y chanzas porque a veces prefería jugar con vos y no participar de algunas partes de las reuniones de los grandes. Sí, sí, me acuerdo. Entonces le hablé por teléfono y le dije, flaco, quiero comunicarme con Iván, tengo un problema con los chicos y quiero hablar con él. No te preocupes, Azucena, me dijo, enseguida te llama Iván. Y al ratito me habló tu papá. Entonces yo le dije, mira Iván, Ivancito está con un poco de fiebre, prefiero quedarme aquí, que para que lo vea mi papá, mejor esta noche no me voy a dormir a casa, no vengas a buscarme. Bueno, quédate ahí nomás, me dijo, no te voy a buscar. Y bueno, y como a las 10, 10:30 de la noche, mi papá y mi mamá nos llevaron a nosotros tres a la casa. Tu padre indudablemente había pasado por ahí, había sacado una valija y había sacado ropa. Y ese fue el pase a la clandestinidad. Y ahí yo cometí un error en el sentido de que hablé a lo de Pardo desde el teléfono de la casa de mis padres. Esa misma noche allanaron la casa de Pardo. Ante la necesidad de no permitir que nos detuvieran, tomamos la decisión de cambiarnos de lugar y viajar de Córdoba a Tucumán. ¿Solo vos y él? Sí. ¿Era de día? No, creo que fue de noche. Pero realmente no recuerdo exactamente. ¿Tiene mucha importancia? Sí, para mí es como un nudo importante, ¿no? El momento en que él tiene que
o que ya no se puede conciliar la vida familiar y la actividad política. ¿Cuál era tu gran diferencia como para no entrar en la lucha armada? El rechazo a la violencia. No admito la violencia en ninguna de las formas. Sé que la violencia existe en todas las formas, en las formas más sutiles. Sé que hay violencia en las diferencias que existen. Pero yo no podría ejercer la violencia, ni aún contra los que la han ejercido arbitrariamente. Porque además siempre sentí que era inmolar tu vida y pensé que la vida es para vivirla, no es para inmolarla. Porque creo que tiene sentido la lucha que haces cada día con tus hijos, con lo que haces, con lo que piensas, con lo que construyes, y que eso era un proyecto que tenía por finalidad la muerte. Y frente a eso me rebelo, y me rebelé siempre. Y yo recuerdo que yo le dije, yo no voy a pasar a la clandestinidad por ser tu mujer, porque no se pasa a la clandestinidad por ser la mujer de alguien. No hablamos de una ruptura, pero sí hablamos de que su pase a la clandestinidad iba a ser de él y no mío, cosa que no hicieron todas las parejas. Tampoco hablamos que ese era el final de nuestra pareja. Tu madre siempre fue genial en ese aspecto. O sea, es que yo vivía sentimientos muy contradictorios. Por ahí la admiraba y por ahí me daba bronca. Y lo peor de todo fue que nadie se animó a contarme a mí que Iván tenía otra compañera. Me lo decían las amigas de forma indirecta. Tú tienes que hacer tu vida, tú tienes que salir, tú tienes que rehacer tu vida. Pero yo seguía ligada afectivamente a Iván. La admiraba por su capacidad para preservar una imagen que en algunos sentidos yo veía que se corría de la imagen de un humano, con fortalezas y con debilidades. A principios del 72, luego de aproximadamente 6 o 8 meses de que estaba en la clandestinidad, tu padre pudo venir a Córdoba, o no sé, o estaría en Córdoba, no sé dónde estaba. Y claro, era mi primer encuentro con mi marido, después de 6 o 8 meses. Y en un momento yo alargué mi mano y tomé la mano de Iván, y sentí que Iván se ponía un poco violento frente a eso. Después ya nos fuimos a un lugar, nos fuimos a una especie de hostería, a un hotel. Ustedes se durmieron la siesta y hablamos. Y tu padre me preguntó si yo tenía otro compañero. Yo le dije que no. Y él me dijo, claro, para ti es mucho más difícil. Yo sí, ya tengo otra compañera. Bueno, para mí se fue sentir que el mundo se derrumbaba realmente. Como que no había tomado conciencia que era una separación no solo de física, sino una separación de pareja. Ya no recuerdo ni cómo regresamos a Córdoba. Solo recuerdo que pasé una noche terrible, una noche así de angustia completa. Y también recuerdo una cosa que pienso que estaba en lo negadora de la negación mía de admitir que Iván ya debía tener otra compañera, porque cuando Iván me dijo, yo ya tengo otra compañera, mi pregunta fue, me dijeron que Gabriela Joffre pasó a la clandestinidad, ¿es cierto? Yo no pensaba, ni sabía, pero fue mi pregunta. Y tu padre me dijo sí, pero no me dijo, es mi compañera. Para mí era muy desestructurante cuando llegaba tu papá, porque era sentir que ese vínculo con mi marido todavía existía como vínculo. Y a la vez estaba Iván con Gabriela y Iván tenía otro hijo. Yo siempre lo quise mucho a Martín.
pude separar lo que fue mi dolor de mujer abandonada del cariño por Martín. A mí me preocupaba, y yo se lo dije, que Martín no hablaba. Hablaba una cosa que no era un lenguaje solamente de él, no. Y además, ¿sabés qué pasaba? No sé qué recuerdo tenés vos de Iván, pero Iván era un tipo con una disciplina, y aquí lo estoy viendo, con una disciplina muy fuerte y una capacidad para no demostrar sus sentimientos. Como que el ser revolucionario para él era parte de un control. Hubo una pelea bastante grande con tu padre a raíz de su detención en Devoto, porque quería que yo los lleve a ustedes a Devoto. Yo me opuse, tú eras muy pequeña y todavía estabas aterrada de cuando tuvimos el allanamiento en casa y viste como uno de los militares me ponía una pistola en la sien a mí. Y veías un soldado, aunque fuese un conscripto, y casi te aferrabas. Y yo le escribí una carta a tu padre que yo no podía permitir que ustedes vivieran los controles que se daban en Devoto para verlo, que yo me oponía a que ustedes pasaran eso. Obviamente era la máxima autoridad que había caído y que estaba adentro de la cárcel, ¿no? Y me contestó que yo era una burguesa y que no entendía nada y que los hijos de los revolucionarios iban allá y cantaban, no sé, el himno montonero o la Internacional Socialista. Y yo le contesté que yo, además de estar a cargo de ustedes, era quien estaba a cargo y que por lo tanto no permitía que mientras yo los criaba, él bajara la línea ideológica. Cuando vivíamos ahí en Ramos, era una casa, bueno, una casa sencilla, pero tenía un fondo grande y había un árbol que yo un día vi que tenía así cortes, hachazos, ¿no? Y le digo, Iván, ¿qué le pasa a este árbol? No, me dice, bueno, sí, es que a veces yo le pego, me dijo así como eludiendo, ¿no? Y después me dice Gabriela que cada vez, fíjate, cada vez que desaparecía o mataban a un compañero, que imagino sería de la conducción o muy ligado a la conducción, le pegaba un golpe al árbol. Yo me quedé con ganas de hablar con él. Empezamos en un proceso así de disidencia, con muchas críticas y bueno, ahí sí me quedé. Yo creí que por lo menos me iba a decir, che, te volviste loco, ¿qué te pasó? Ese es lo único que me quedó, que nunca lo vi más. Yo cada vez que recuerdo a tu padre puedo decir, me dolió mucho que nos dejara. Me dolió mucho porque era el padre que yo quería para ustedes. Era el padre que yo elegí. Me dolió mucho que me dejara. Pero me duele más por los hijos que por mí. Porque era el padre que yo pensaba que mis hijos necesitaban. Pero nunca dudé de su honestidad para con la relación conmigo. Es decir, supe que cuando se había roto, se había roto. Pero que mientras existió, existió de a de veras. Y me duele mucho todavía. Me duele porque tu padre era fundamentalmente un hombre de muy buenos sentimientos. Creo que eso lo mostraba sobre todo en su cariño por los niños, en su cariño por los animales, en su posibilidad de relacionarse con las cosas vitales. Y me duele porque a lo mejor hubiésemos discutido mucho sobre la educación de ustedes. No idealizo la cuestión. Sé que podríamos haber discutido muchas cosas, pero sé que pocas veces dudamos uno del otro de la sinceridad con que estaba hablando.
Yo amaba nuestra casa. Nada me gustaba más que jugar con María Inés o hacer un asadito en el patio y regándolo con bastante vino, comerlo con ustedes, con los amigos, con los tíos, seleccionando los mejores bocaditos para vos, flaquita, o para tu vieja. Nada me gustaba más que dar mi importancia enseñándoles las primeras cosas sobre el mundo. Nada me hacía más feliz que jugar con ustedes o salir con la mamá, ir al cine, comer cualquier cosa por ahí y volver a casa no muy tarde, vigilar que ustedes estuviesen bien tapados y darles el último beso antes de irnos a la cama. Supongo que yo no dejaba de preguntar. Porque en algún momento mi mamá me dijo que podía escribirle una carta. Y para mí fue muy doloroso porque un tiempo después de haber escrito esa carta, me encontré la carta guardada en un cajón de mi mamá. Entonces fue como si mi mamá me hubiera engañado. Porque para mí era muy importante saber que tenía alguna manera de comunicarme con él. Yo estoy investigando un poco las versiones de la caída. Me gustaría saber cuál es la que vos tenés. Yo tengo la idea que era un matrimonio grande, que era el que hacía la cobertura de la casa, que cae él. No sé si le habrá alcanzado a avisar a la familia. Eso no sé. A su mujer, no sé. Pero era una cobertura aparentemente buena, porque era un matrimonio mayor que nosotros. Y en esa casa donde nosotros en la parte baja vivían ellos, y en una parte alta que tenía creo que 2 habitaciones y un comedor grande, ahí vivíamos nosotros. Ahí viví yo con mi familia y después ahí fue donde se instaló Lino, ¿no es cierto? ¿Usted dice algo el nombre del tío? ¿El sobrenombre? El tío era con el nombre con el que lo conocíamos, a la persona esta. Le decíamos el tío y la tía, las 2 personas que vivían en la casa. Yo fui secuestrado el 14 de octubre del 1976. Lo conocí a Lino, a Julio Roque, en el 72. Para mí era Lino. Era en una casa donde estaba, entre otras cosas, el servicio de documentación de lo que en aquella época era el ala capital de la columna norte de la FARC. El día en que cae Lino, era un día de mucha efervescencia dentro de la escuela de mecánica, dentro del lugar de detención, ¿no? Un compañero que hacía unos días se había caído, se había quebrado y había dado un par de citas, ¿sí? En una de esas citas cae el tío. ¿Usted conoció a mi padre? Sí. Y de él de él lo recuerdo. Y yo te cuento cómo lo llegué a conocer. Ajá. Tu padre era responsable de montoneros. Sí. Entonces, tu padre primero, yo tuve otros compañeros, como te dije, iba rotando, paraban en mi casa, en la cual yo los recibía. Una de las misiones que yo tenía era contactar compañeros que querían hablar con la conducción nacional. Entonces, en eso yo salí a buscar al compañero que tenía que hablar con tu padre y tuve un pequeño percance en el coche, me chocan, es decir, un roce, porque el choque no era, después ahora comprendí que no era casual, el roce ese, me demoraron, hasta que vino otro vehículo que sí, ahí yo veía gente que estaba armada, gente que gente que estaba esposada, que estaba engrillado, que me marcaron porque es doloroso, pero es esa la realidad. En ese interín
aparentemente habrían quebrado al tío y se enteran de que Lino estaba en su casa, en Aedo. Entonces arman medio a las apuradas otro grupo para ir a detener a Lino. Yo digo, bueno, ellos sabían todo. Le digo, bueno, si ustedes quieren, lo que yo te digo es la realidad, le digo. No, en la casa no hay nadie. Mi familia, yo creyendo que ya la habían levantado. Entonces cuando me dicen, el oficial no, dicen, tu casa está. Entonces dije, acá la familia. Vos pensás, yo tengo 2 chicos. Ahí me vino todo y me acordé y digo, no levantaron la casa, ¿viste? Lo primero, por el tiempo, porque de Aedo, cerca de Aedo, hasta la Escuela Mecánica de la Armada, por el tiempo, la casa se tiene que haber levantado. Para la cita era un recorrido muy corto. Yo no me acuerdo bien si habíamos dado 30 minutos como máximo o 35, algo así. Era poco porque se venía. El asunto es que cuando la casa cae, yo tenía mi familia y tu padre. Hay un llamado telefónico y se arma una secuencia que sale primero uno de los chicos, después sale el otro chico, y después sale la mujer del tío a buscar a los chicos. ¿Sí? Cuando sale ella, sale Lino también. Y después ocurrió lo que todos sabemos. Bueno, esos fueron momentos difíciles. Fue ahí a donde la casa fue, en términos, digamos así, fue localizada con las fuerzas represoras y bueno, Los relatos de la gente que participó en esta operación es que un suboficial de la policía, que era de los grupos operativos de la ESMA, quiere agarrarlo a Lino por la espalda. Lino se da cuenta y le pega un empujón y entra corriendo a la casa de nuevo. Entra corriendo y tira una granada. Esta granada, cuando explota, hiere en el pie a otro suboficial. Y comienza un tiroteo. El Lino tiraba desde el primer piso de la casa esta. Aparentemente lo que decían es que el Lino tiraba con una ametralladora. Y los que estaban enfrente tiraban con escopetas, o sea... Aparentemente el Lino tenía más potencia de fuego en ese momento. Después, otro oficial que participó del secuestro, de este intento de secuestro, relata que él estaba intentando entrar por los fondos a la casa, ¿no?, cuando ve que Lino intenta salir por los fondos y él le tira con una pistola. Él dice que cuando Lino ve que le está tirando una pistola nada más, o sea que existe el tiro de un arma corta, de una arma de puño, intenta salir cubriéndose por el fuego de la ametralladora. Y en ese momento llega aparentemente un suboficial de la Marina con un fusil pesado y empieza a tirar y hace que Lino tenga que retroceder, o sea, él ve frustrada su escape, o sea, no logra romper el cerco que había tendido sobre la casa y se vuelve a meter dentro de la casa. Este fue un tiroteo que duró muchísimo tiempo, duró horas a lo mejor. En ese interín, bueno,
se ve que se prende fuego cosas adentro de la casa, posiblemente Lino estuviera destruyendo materiales de la organización que sería peligroso que cayeran en manos de estas bandas del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿no? En un momento se produce una explosión muy grande en la casa. Ya el incendio tenía dimensiones importantes. Y es como que, bueno, ahí se hace el tiroteo, aparentemente en ese momento es cuando entran y bueno, los relatos es que encuentran a Lino, ellos dicen que se habría suicidado por una pastilla de cianuro, por las características que quedan en el cuerpo, ¿no? Esa cosa cianótica oscura, ¿no? Yo también recogí la anécdota famosa de Miguel Ángel Lauleta, el ex montonero, ¿no es cierto?, pasado a los marinos, que por cierto, según testimonios que tengo actuales de algunos sobrevivientes, ¿no es cierto?, de la misma, pidió participar en el operativo de captura que culminó con la muerte de Roque, que fue vestido de fajina, que pidió un 38 y que abrió fuego sobre la parte, una parte creo que trasera o delantera, no sé, de la casa, pero que era balcón y no ventana, sobre la cual aparentemente no se había asomado tanto Iván, o sea, no era un lugar, digamos, desde donde estaba tirando, pero él aparentemente bate ese blanco, o sea, tira sobre ese blanco, junto con los marinos. Después, cuando ya se sabe el hecho de la muerte concretamente, este miserable se jacta de la muerte de Roque. O sea, dice, qué bueno que ya murió esta monta hija de puta. O sea, incluso feminizándolo, ¿no es cierto?, con una cosa despectiva. Y es tan terrible, es tan nauseabunda la expresión de este canalla, que el propio jefe operativo del grupo de tareas 332 de la Escuela Mecánica de la Armada, Jorge Perren, el Puma Perren, dice, yo a un enemigo que muere combatiendo de esta manera, no celebro su muerte. ¿Usted vio el cuerpo? No recuerdo haber visto el cuerpo. Lo que es seguro es que el cuerpo lo deben haber así cremado, como cremaban los cuerpos de los que llegaban sin vida, morían en la ESMA, en la tortura, así, ¿no? Lo que a mí siempre me atormentó de la muerte de mi padre fue la imagen de que se había volado a sí mismo con una granada o con una bomba. Me atormentaba la imagen de un cuerpo despedazado, de un cuerpo irreconocible. La descripción en cuanto al operativo lo pone a usted en un lugar muy desagradable. Sí. ¿Usted no recuerda la anécdota? A ver, no. ¿Qué me estás diciendo? No te entiendo lo que me decís. Es desagradable estar en... Hombre, claro, por supuesto. Sí. Pero si bien yo no lo voy a engañar, yo no he hablado con nadie concretamente que haya estado ahí más que el tío, o que alguien que haya caído exactamente en esas fechas o un poco antes de esas fechas. Sin embargo, hay una anécdota que se repite a través de de los relatos de mucha gente que ha sido, digamos, de una u otra manera testigo de esta historia, donde dice que usted propuso un brindis a la muerte de mi padre. Absurdo, totalmente absurdo. Es lo mismo que te decía antes, si alguien, ¿para qué describirme a mí con gordito de bigotes y con las uñas llenas de grasa? Es lo mismo. ¿Cuál es el sentido? Absurdo, ahí no había una confraternidad entre la mayoría de los que estábamos detenidos y los oficiales. ¿A quién le había propuesto un brindis? Es bastante siniestro, pero es interesante pensar que alguien pueda construir esa idea.
que vivo como con la presión de decirle a los otros lo que a mí me pasa con esto. Y finalmente es algo como muy mío con mi papá. Es como si no se lo pudiera decir a nadie más. Que cuando se decide un camino, a lo mejor yo creo que él lo supo bien. O sea, a lo mejor, por ejemplo, en el caso mío lo vi más románticamente, no sé. Después también habremos ido aprendiendo un poco. Pero es un camino... sabíamos que era duro. Además, yo creo que ninguno de nosotros se imaginaba que iba a quedar con vida. O sea, no es que quisiéramos morir, nosotros no teníamos ninguna ganas de morir. Teníamos muchas ganas de vivir. Pero la verdad que hasta las estadísticas te daban medio... Había una frase que tenía, dice, esta es la última revolución que hago. Sí, dice, no, ya estoy un poco cansado, esta es la última revolución. La verdad que a veces veíamos a los más jóvenes, ¿no? A los más chicos y todo lo que eso, cómo se había crecido. Y pensábamos que no nos iban a hacer sonar. Pensábamos que teníamos todas las fuerzas para ganar. Y bueno, nos equivocamos y vamos a ver cómo sigue este proceso. Nunca le pude decir a mi papá que no se fuera. Nunca me dio la oportunidad. Siempre se fue de noche, sin que yo supiera que se iba. Nunca me pude despedir. ¿A quién le voy a reclamar? La historia nuestra no es fácil. Tiene, y como una historia de guerra, una historia de... hay mucho drama, hay mucho sacrificio, hay mucho dolor. Hay muchas alegrías también, pero, digamos, nosotros no lo vivimos así. Yo lo viví con mucho dolor al final, porque no estaba convencido de lo que estaba haciendo. Pero cuando estuve seguro de lo que quería hacer, lo viví con mucha plenitud y tranquilidad. Y yo creo que él lo vivió siempre así, por lo menos hasta que la última vez que yo lo vi. No tengo nada de él. No tengo una tumba. No existe el cuerpo. No tengo un lugar donde poner todo esto. Yo creía que esta película iba a ser una tumba, pero me doy cuenta que no lo es, que nunca es suficiente. Y ya no puedo más. Ya no quiero saber más detalles. Quiero terminar con todo esto. Quiero poder vivir sin que esto sea una carga todos los días. Y parece que no puedo. Me gustaban sus ojos, me gustaban sus manos, me gustaba su andar despatarrado, como con el cuerpo suelto. Y me gustaba sobre todo su ternura, su capacidad de ver al otro, su capacidad de sentir con el otro. Yo te digo que si me hubiera tocado morir, hubiera querido morir como él. Por lo menos, conozco hasta leyendas, pero yo conozco las versiones de los mismos milicos que fueron. Y hablaban de la integridad, de lo que se resistió, de lo que peleó. Tuvieron que demoler la casa. Entonces, creyó verdaderamente en lo que hacía. Y fue coherente con eso. Y yo no sé si se puede esperar más de la vida. Hice la película para entender
por qué había hecho lo que había hecho y quién era en medio de todo eso, ¿no? Y creo que más o menos lo entendí. Pero pues siempre me va a quedar la pregunta de si se cuestionó en algún momento. Aunque sepa que le dolía y aunque sienta que está su pérdida, siempre me va a quedar la pregunta. Bueno, hijos, ahora que les he dicho todo esto me quedo más tranquilo. Y si me toca morir antes de haber vuelto a verlos, estén seguros de que caeré con dignidad y que jamás tendrán que avergonzarse de mí. Pienso hacerle llegar esta carta a la mamá para que sea ella quien decida cuándo pueden ustedes leerla. Ustedes la querrán mucho seguramente porque ella lo merece. Yo la quiero y la respeto mucho y siento todo el dolor que pueda haberle causado. Un gran abrazo y muchos besos de un papá desconsolado que no nos olvida nunca, pero que no se arrepiente de lo que está haciendo. Ya saben, libres o muertos, jamás esclavos. Papá Iván.